Capítulo 25. Sueños de tortura. Ganondorf fantasma. 3. Link a menudo imaginaba enfrentarse de nuevo al Rey del Mal. En los momentos de calma entre entrenamientos, entre breves instantes de paz, y mientras miraba hacia el futuro. Aquel hombre era cruel y despiadado en todos los sentidos, por lo que lo atormentaba como creía que el espíritu de los muertos vagaba por Icana. Un pensamiento aterrador que lo atormentaba durante el escaso tiempo de su vida, relativamente hablando, pero que dejaba una huella tan profunda que jamás desaparecería del todo. En realidad, Ganondorf no fue el único ser maligno que cometió tal acto, pues la criatura que tenía delante no era el verdadero Rey del Mal. Otros habían dejado una huella imborrable en su alma, pero todos habían desaparecido, al igual que este demonio. Y aunque el espíritu de la bestia que una vez fue conocida como el Rey Gerudo se había ido, sus recuerdos permanecían. De lo contrario, no lo estarían mirando con lascivia como lo hacían ahora, con ojos abrasadores que solo eran comparables a las oscuras llamas que parpadeaban y rugían en sus manos. ¡Bum! El sordo estruendo resonó de nuevo cuando Link detuvo el golpe con su escudo. Apretó los dientes con fuerza, sintiendo la vibración del ataque recorrer su brazo. Aún vio venir el otro puño, que se dirigía hacia él como un gancho. Lo esquivó con agilidad, por poco, girando su cuerpo alrededor del puño que lo había golpeado, y al mismo tiempo retiró su escudo. Rápidamente lo volvió a girar, levantándolo para bloquear lo que seguramente sería un golpe posterior. ¡Bang! Y tenía razón. El primero que intentó golpearlo lo derribó, hundiendo sus botas en la arena del desierto y sacudiéndole el sudor del pelo y la piel. El impacto bastó para que bajara la cabeza con un jadeo, lo que le permitió ver el pie blindado alzándose para patearlo. Lo esquivó de nuevo, aunque por poco, inclinándose hacia atrás y apartándose, haciendo que el puño que sujetaba su escudo rozara el metal. Link se esforzó por salir del desierto, dando volteretas hacia atrás pero sin soltar su espada ni su escudo. Solo la hoja era de gran valor, llamada espada mágica por las numerosas joyas que la adornaban. El escudo era todo lo contrario. Una simple placa de metal bien forjada y doblada para reducir la fuerza de los impactos. El pensamiento de sus armas lo alcanzó al pisar de nuevo la arena. Alzó el escudo y desenvainó la espada, preparándose para otro golpe, con la mirada fija en el filo del acero. Pero no vio al monstruo que se abalanzaba sobre él, no como lo haría Ganondorf, no como un rey tan táctico como brutal. No, este monstruo jugaba con él, como las bestias que vagaban por los templos y monumentos corrompidos. Un monstruo, no un hombre caído. ¿Esto es todo lo que tienes, héroe? La bestia que portaba la voz de Ganondorf le habló. El profundo retumbar de su risa era inquietantemente familiar. He esperado 100.000 años para luchar contra ti una vez más, uno que alberga tanto miedo y odio en su corazón, y lo único que puedes hacer es entretenerme. Link no quería adivinar lo que la criatura realmente deseaba. Tan a menudo la respuesta era vida o muerte. Esperaba que al menos me obligaras a hacer algo más que vencerte. Aunque tal vez te sobreestimé. Muchos lo han hecho antes. La risa continuó, incluso mientras el monstruo se cruzaba de brazos, indiferente a lo aislado que estaba Link, vulnerable incluso, aunque odiaba ese término. ¿Estás bien, Link? Tal resonó en su oído. No miró a su compañera Ada, solo asintió. Habían pasado por muchas batallas antes. Esta no era muy diferente, aunque quizás un poco más desesperada. Bien, genial, solo, aguanta. Tael está trabajando con los demás en algo, y es bastante obvio que esta criatura prefiere jugar contigo que matarlos. Yo diría que es un buen trato. Y Link estaba de acuerdo. Por muy derrotado que estuviera, el monstruo al menos se permitiría alguna que otra locura para dejarlo vivir. Así era la naturaleza de los monstruos, suponía Link. Aunque quizás fue el primero en hablar con tanta frecuencia, la pesadilla no era ni mucho menos el primero en jugar con la vida y la muerte. No después de haber luchado contra un demonio de la oscuridad o de haber corrido contra un golem enloquecido por senderos nevados. Si no me ofreces un desafío mayor, la pesadilla volvió a hablar. Link preparó su escudo, tensando la empuñadura de la espada mágica mientras la sujetaba con fuerza. Entonces, tal vez debería hacer lo que he visto con otros, y hacer de esta una pelea que no puedas permitirte perder. Link no sabía cuánto más podía hacer el monstruo para dejarlo claro. Ya no pensaba en ello, no cuando la bestia lo atacó de nuevo. ¡Bum! Con el puño contra su escudo. Hizo que sus pies se arrastraran por la arena, resistiendo la fuerza que probablemente habría reducido sus huesos a polvo si lo hubiera alcanzado. Impa podría haber dado fe de ello, seguramente. Eso ya no importaba.
Alzó su espada, sosteniendo la punta amenazadoramente, lista para cualquier otro golpe que pudiera dirigirse hacia él. Pero no lo hubo, al menos no uno que pudiera ver con claridad. En cambio, vio como los dedos verdes de la burla de Ganondorf se tensaban contra el borde de su escudo. Link clavó los talones en el suelo un instante después, sabiendo ya lo que iba a suceder. Pero fue una decisión imprudente, y ni siquiera la primera. Gra. Con un grito de esfuerzo innecesario, el monstruo retorció y giró a Link sujetándolo por el escudo. Sintió como sus pies se despegaban de la arena, lanzándolo por los aires como un mayal. Perdió el equilibrio, el apoyo y cualquier posibilidad de defenderse. Tenía que tomar una decisión, y debía hacerlo rápido. Entonces, soltó su escudo, dejándose volar sobre la arena y alejándose de la bestia. Solo le quedaba su espada. Fue el arma que empuñó en cuanto su espalda tocó el suelo, mientras su cuerpo ya giraba para enderezarse. Su enérgica voltereta no terminó con él de espaldas ni dolorido, sino deslizándose por las dunas del desierto sobre un pie y una rodilla doblada. Mantuvo su espada afilada y en alto, sostenida con ambas manos. No fue suficiente. Link. Link. Escuchó a Tad sonar de nuevo mientras volaba más cerca. La divisó fácilmente, corriendo hacia él, sin que la bestia con el rostro de Ganondorf siquiera considerara atacarla. Link agradeció al menos ese pequeño respiro. Link. ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Estaba bien, pero no estaba seguro de qué había sido. Hasta que vio a la pesadilla colocar el escudo entre sus manos, sujetándolo con firmeza mientras fulminaba a Link con la mirada, con una expresión casi tan amenazadora como su horrible sonrisa y su cabello llameante. Link observó cómo levantaba con facilidad su escudo, el que le había arrebatado de las manos, y lo colocaba entre sus brazos. SCRNCHK. Link hizo una mueca de dolor al ver cómo su escudo se convertía en chatarra. Era el segundo escudo que le destruían en 2 semanas. Aquel número no le sentó nada bien. No mejor que la risa burlona de la pesadilla que lo miraba con desprecio. «Oh no, mierda. Qué mal, qué malísimo», exclamó Tad a su lado. Link no reaccionó, pues probablemente habría gritado aún más fuerte. «¿Tienes otro escudo, verdad? Sácalo. Sácalo antes de que vuelva a atacarnos». Entendía su miedo, pero no podía acceder a la petición de su amiga. El escudo era importante, pero para el monstruo esto era un juego. Y Link tuvo que alargarlo. De lo contrario, empezaría a destrozar a los demás, y Link no soportaba que los demás salieran heridos. Otra vez no. Sin un escudo para defenderte, continuó hablando la pesadilla. La voz de Ganondorf era tan baja que casi hizo temblar la arena sobre la que Link estaba parado. Tal vez pueda deshacerme también de esa espada y privarte por completo de cualquier medio de victoria. Tal vez entonces empieces a mostrarme algo nuevo. Link no tenía intención de hacerlo. La espada podría no haber sido tan importante para él como otras herramientas de su arsenal, pero seguía siendo su espada. Así como este monstruo iba a morir, rápida o lentamente, lo sería. Link, dime que tienes un plan, susurró Tad apresuradamente a sus espaldas. Sabía que no debía obstruir su visión, aunque su escudo ya no estuviera. Dime que tienes algo bajo la manga. Otra bomba, algún arma mágica, cualquier otra cosa que creas que pueda ayudarnos. La preocupación de su hada era inquietante en sí misma. Pero no tanto como el rayo que se abalanzó sobre él. Y el sonido del metal vibrante y el crepitar de los relámpagos envolvieron a Link por un instante, casi tanto como sus dientes apretados y sus músculos tensos. La fuerza de su cuerpo, casi todo lo que tenía, se concentró en resistir la repentina explosión que se dirigía hacia él, algo que casi no había visto de lo concentrado que estaba en su compañera hada. Pero su espada se alzó para resistir el golpe, y lo hizo a un precio muy alto. Sus fuerzas flaquearon rápidamente, los cristales de la hoja se agrietaron y la criatura lo miró con furia mientras apenas lograba resistir lo que él solo podía considerar un golpe desprevenido. Un golpe lanzado únicamente para impedirle relajarse. El resultado fue un jadeo, un casi desplome de rodillas y una hoja que, a todas luces, quedó inservible. Enlace. Escuchó sonar el timbre de Tal. A cierta distancia, estaba seguro de que Tael había hecho la misma llamada. Buen trabajo. Genial, de hecho. No, tienes que hacer algo a cambio. Ahora. Sonaba como si supiera que él tenía algo. Él mismo no lo sabía. Como Tad y Tael conocían todo lo que tenía, y si les preocupaba su incapacidad para lograrlo, no le quedaban muchas otras opciones para conseguir la victoria.
Probablemente ella suponía que ocultaba algo, igual que antes en Hyrule, y también antes en Termina. Esperaba que tuviera otro as bajo la manga. Lo desconocido tenía ventaja, pero entre aliados, era un inconveniente. Pero no podía decir eso, ni actuar en consecuencia. Tenía la vida de los demás en sus manos, así que no podía permitirse el lujo de rendirse. Aunque no tuviera nada, no podía flaquear. Y aunque tuviera algo, no podía arriesgarse a revelarlo. Cualquier cosa que tengas, la acepto, continuó Tal. Link escuchaba a su amiga, notando su vacilación al hablar. Incluso cuando el demonio disfrazado de Ganondorf se acercaba, sus pasos sacudían la arena. En serio, cualquier cosa, la acepto. Llamaré a Tael y a Superbus y a la tripulación, y ellos lo harán. Distráelo o lo que sea que necesites, podemos hacerlo. Pero en serio, no tenemos mucho tiempo que perder. Tenía razón. El monstruo se acercaba cada vez más rápido, con su melena roja ondeando al viento mientras corría. Al menos, estaba concentrado en Link. Consideraba eso una pequeña ventaja, por pequeña que fuera. Mantuvo su espada lista, pues su escudo ya había desaparecido. Link oyó risas cuando la bestia saltó sobre él, escuchando a Tal mientras volaba para esquivar el golpe. Se agachó, mucho más ligero ahora que la placa de acero había desaparecido. La masa de metal y músculo pasó volando por encima de su cabeza, arrastrando el aire y la punta de su gorra consigo. Sabía que eso no sería todo lo que haría el monstruo. Ya había pasado por esto demasiadas veces. Ese conocimiento le permitió girar, impulsándose contra la arena con el filo plano de su espada, apartándolo del camino de una pierna que se alzó para patearlo. Una pierna que pasó rozando la arena con tal velocidad y ferocidad que vio destellos de cristal formándose entre las oscuras llamas que se disipaban. Aún así, no era suficiente, ni mucho menos. Link giró sobre sí mismo, acercando la espada a su cuerpo para hacerlo más rápido, lo que le permitió levantar los pies e impulsarse hacia afuera con ellos. Tal como sospechaba, atrapó el antebrazo del fantasma Ganondorf, observando por un instante cómo el servil lo miraba fijamente, con una sonrisa maliciosa bajo sus ojos dorados que le taladraban el alma. Al instante siguiente, con el monstruo balanceando su brazo una vez más, Link volvió a volar, mucho más controlado que antes. Link dio volteretas en el aire, igual que cuando trepaba árboles y saltaba desde acantilados. Sin embargo, la aceleración era incomparable. La fuerza del monstruo nunca debía subestimarse. Tampoco la habilidad de Link. Eso ya no era un misterio para sus amigos, compañeros ni para el monstruo que hablaba. ¿Sigues huyendo, héroe? Oyó decir a la voz burlona mientras aterrizaba, arrastrando arena tras él. ¿Sigues buscando la manera de vencerme? ¿Sigues intentando descifrar cómo hacerme daño? Ja 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 ja. La risa era exagerada, pero Link solo pudo mirarlo fijamente, concentrado. El monstruo no se equivocaba al ser tan confiado, no cuando todo lo demás había fallado contra él. La espada de Vigorón de Impa, Suna Hinata, los puños de Damani, la maza de Cardin Winchester, los glifos de Winter Schne, el martillo de Oblek y la multitud de golpes que se habían producido entre medias. Todo fue inútil. Link no se sorprendió. Sabía que lo sería. Carecía de las herramientas necesarias para derrotar a este monstruo, sobre todo con el poder que ostentaba. Y con el terreno que los rodeaba, no podía dudar de que estuviera diciendo la verdad. Link odiaba de verdad que jugaran contra desconocidos. Si no te atreves a atacarme, entonces tal vez pueda ofrecerte más aliento. Link volvió a prepararse, repasando mentalmente lo que la bestia podría significar. Las posibilidades aumentaron cuando volvió a flotar en el aire, riendo como el demonio en el que se basaba. Porque a diferencia de los terrores de tu pasado, no me enfrentas como un niño solitario que busca venganza. Me enfrentas como lo que realmente eres, un burdonador. El título burlón volvió a aparecer, pero esta vez con una revelación que Link detestaba. Un pensamiento de verdad, una semilla que floreció, mientras la bestia apartaba su mano de Link, y hacia Jaune Arquipirranicos. Alégrate, burdoner. El demonio rió con malicia, al igual que el poder en su mano. Volverás a ser el héroe que fuiste una vez. Link observó cómo el poder comenzaba a fluir. Antes de recuperar el aliento, ya estaba corriendo. La arena ralentizaba sus pasos, la batalla le había agotado las fuerzas y aún llevaba las botas de Pegaso desgastadas por su lucha contra Bellúngera. Demasiados factores jugaban en su contra, no los suficientes para salvarlos. Link solo observó cómo los dos niños oían el crepitar del relámpago, se apartaban de los monstruos a los que se enfrentaban y miraban a la bestia que se reía de ellos.
Observó, casi gritando, cómo agitaba los brazos y corría hacia adelante, mientras una expresión de terror absoluto cruzaba el rostro del niño y una conmoción indescriptible el de la niña. No podía hacer nada con lo que tenía, no podía hacer nada mientras la bestia disparaba la fuerza del poder que estaba supeditado al rey demonio. Y luego no hacer nada mientras se reflejaba. ¿Qué? La bestia gritó sobre Link, un pensamiento que él también compartió. Pero su pensamiento era de alivio y alegría. El grito del monstruo de abajo fue el primero que escuchó. Un grito lleno de furia, no de malicia. Link incluso soltó una risita cuando sus botas se congelaron en la arena, observando cómo la masa reflejada del rayo se elevaba hacia el cielo azul, más rápido de lo que el Rora probablemente volaba y pronto desapareció de su vista. Fuera de su vista y de su mente, y más allá del alcance del monstruo que lo había disparado, o del poder que lo había reflejado. Un poder del que solo vislumbró un instante, para su gran alivio. ¿Quién hizo esto? ¿Cuál de ustedes, mestizos, es responsable de poner a prueba mi poder? El demonio rugió en el aire, muy parecido al monstruo al que Link estaba acostumbrado. Aterrador, iracundo y emanando una furia que prometía dolor. Era mucho mejor que la cálida malicia de su sadismo. Muéstrate o quemaré esta tierra para desenmascararte. Aquello no era una amenaza para ellos. Esta no era su tierra. Link. No se giró al oír la voz de Tal, solo asintió para indicar que la había escuchado. ¿Viste eso? Casi me lo pierdo. Era comprensible, pues si no se hubiera concentrado tanto en la explosión, él también lo habría visto. Entonces se habría quedado mirando a los escuderos, que parecían igual de desconcertados. Mientras Jauna se giraba hacia él señalándolo como si fuera el responsable, Link solo negó con la cabeza desde la distancia. Pirramicos lo vio, sin mostrar mayor comprensión. Si conocían la respuesta, deseaba escucharla. Solo sabía que la espada sagrada era capaz de repeler tal poder maligno. Tael está bien, cerca de Super Boots, y esos chicos son buenos, pero no puedo encontrar a ese mocoso de Cardin, a la chica golem ni a la reina de hielo. ¿No podía? Eso le despertó curiosidad, aunque seguía mirando al demonio en el cielo, esa bestia que seguía demostrando que no era el verdadero Ganondorf. De lo contrario, no se molestaría en seguir buscando la fuente de la defensa. La crearía él mismo. Donde quiera que estén, Tael y yo creemos que la reina de hielo es la responsable de esa defensa. Link asintió con la cabeza, comprendiendo. Él ya pensaba lo mismo. Después de todo, había visto cómo los restos de sus glifos se hacían añicos al recibir el golpe. Sin embargo, resultó interesante ver cómo un glifo actuaba de forma tan similar al golpe de la espada de la perdición del mal. Quizás ella y su hermana poseían mucho más poder del que él creía inicialmente. Otro misterio al que se enfrentaba, pero que le alegraba ver que el fantasma Ganondorf desconocía por completo. Cuando Tael y yo hablábamos de ello, a Superbus se le ocurrió la idea de poder aturdir a ese monstruo con su propio ataque. Algo así como usar el fuego contra sí mismo para quemar el combustible. Link ya había pensado en esa estrategia, y la historia decía que funcionaría. Muchos otros enemigos en su pasado, reyes y demonios por igual, habían sido derrotados por su propia magia. Podría funcionar. El problema es que, no hay manera de que puedan golpear esa cosa con su propio ataque. Entonces Link se volvió hacia ella. «Oye, no me mires así», exclamó Tal indignada, con la voz ligeramente resonante. Link apartó la mirada rápidamente, más preocupado porque la bestia atacara de nuevo que por molestar a su amiga. Le costaba mucho más hacer algo para enfadarla de verdad. Es como intentar devolver el agua a un río. No vas a conseguirlo a menos que la desvíes primero. Si fuera un ataque de bola, claro, pero no lo es, así que no podemos. Link se mordió el labio mientras ella hablaba. Tenía razón. Era la diferencia crucial que incluso él notó entre los ataques de Ganondorf Dragmire y los de esta bestia. Uno era una masa concentrada de poder y fuerza, capaz de convertir muros de ceniza y hormigón en polvo. Este era un torrente de energía, como un chorro de agua a presión que atraviesa objetos. Quizás ahí radicaba la diferencia. Quizás, por eso funcionaban los glifos de Winter. Si no te muestras, volveré a atacar, dijo el demonio mientras Link pensaba en él, y la bestia se elevó aún más en el aire con su amenaza. No solo convertiré a tus aliados en cenizas, los quemaré para que oigas sus gritos. La amenaza era apenas disimulada, y el monstruo probablemente haría precisamente eso. Los pensamientos de Link se aceleraron, al igual que los de Tal.
Apretó con más fuerza su espada al ver a la bestia alzar de nuevo sus manos, con los ojos dorados convertidos en una furiosa ráfaga de poder. Se dejaba provocar con tanta facilidad, tan diferente del verdadero Ganondorf, que solo se divertía con las payasadas y el poder. Ahora era una ventaja, pero también una amenaza. Una ventaja porque su siguiente acción sería obvia. Un inconveniente, porque ya no podía contenerse. Y la furia desenfrenada de un monstruo no era algo que un escudero pudiera soportar, no tan fácilmente y con el cansancio que sin duda se acumulaba. Link. Tienes que hacer algo. Una vez más, Link sabía que no podía hacer nada. Ese personaje de Super Bush dijo que el monstruo estaba usando rayos para atacar, no solo algún poder mágico. ¿Puedes hacer algo con eso? ¿Puedes alejarlo, absorberlo, reflejarlo, no sé, tragártelo? Link podía hacer muy pocas de esas cosas. Pero, tal vez tenía una herramienta para reflejarlo, pero era solo una posibilidad. Una que garantizaría la muerte si fallaba. Revelar lo desconocido apenas parecía valer la pena el riesgo, pero el riesgo en cualquier caso era la muerte. Link. Date prisa y haz algo. Tad volvió a sonar, esta vez por encima del crepitar de los relámpagos que revoloteaban en el aire y el rugido de los monstruos en el horizonte. Quizás presentían el ataque y lo incitaban para disfrutar del terror. Seguramente los escuderos sentían lo mismo, y Link mismo una rabia a la altura. Cualquier cosa estaría bien. Incluso dispararle una flecha a esa cosa, oye, bicho raro. La atención de Link y Tad se desvió inmediatamente hacia una dirección, y hacia algo que no esperaban. Cardin Winchester, cargando a Penny Polendina, que apenas podía moverse, se encontraba frente a Winter Schne, cubierta de sudor y visiblemente exhausta. Ninguno de ellos parecía estar en mejor estado, y todos parecían agotados. Más aún, parecían estar al límite de sus fuerzas. Winter parecía a punto de caerse y Penny claramente incapaz de mantenerse en pie, todo esto se complementaba con los gritos de Cardin desde el frente del pequeño grupo. Gritando al monstruo que ahora se abalanzaba sobre ellos. ¿Sí? Te estoy hablando a ti. Seguía gritando. A pesar de que Link sabía que no era rival para él y que el chico debía tener al menos una idea de ello, seguía gritando. ¿Quieres saber cómo reflejamos tu explosión? Pues el secreto está justo detrás de mí. Link solo tenía una idea para el comentario, y Tad tuvo la amabilidad de gritarla. Ese idiota. Link estaba totalmente de acuerdo, aunque eso significara llamar la atención del fantasma Ganondorf. Pero era la peor clase de atención. Y lo sabía porque conocía las apariencias que el mal adoptaba cuando disfrutaba del paisaje a su alrededor. La mueca de desprecio, la mirada de odio, el crepitar del poder y el ardor de las llamas. Todo ello envolvía al demonio acorazado que flotaba en el aire, imitando con tanta precisión el terror del pasado legendario de Link. Era casi perfecto, aunque no del todo. Lo suficientemente parecido como para preocupar, y aún más ahora que su atención se centraba en alguien más que en Link. Todo ese poder tuyo no es más que una bola de relámpagos, y qué broma más ridícula. Si Link pudiera reconocerle algo al chico, sería su valentía, porque rozaba la estupidez hasta el punto de ser indistinguible. Solo necesitábamos un buen espejo y podíamos mover esa cosa como si fuera un maldito rayo de luz. Tan inútil como la arena que estamos pateando. Sus burlas también eran efectivas, para lo que pudiera considerarse bueno ahora. Cardin dice la verdad. Era difícil discernir si la herida Penny, alzando la voz en defensa del chico que la cargaba, era señal de gran orgullo o una clara muestra de su ineptitud. Has estado presentando una estrategia mediocre, demasiado dependiente de variables desconocidas. Es una mala maniobra estratégica centrarse en esas cosas. No está bien. Link no estaba seguro de qué le molestaba más cuando el golem habló. Ella intentaba llamar la atención del monstruo estando ya herida, o le daba consejos estratégicos. Sabía que esto último era más importante. Esos idiotas. Exclamó Tad, como una campana fúnebre en sus oídos. A pesar de su cansancio, no le pareció mal el insulto. Van a ser incinerados así. Y Link no lo dudaba. No dudaba de que eso era exactamente lo que el monstruo iba a hacer. Pero no podía negar que probablemente eso era lo que el trío estaba planeando. No con Winter tan cerca, una caballera reconocida por el director de Beacon. Ella no toleraría semejantes imprudencias, sobre todo cuando sin duda era ella la responsable de la táctica. Pero Link encontraba muy pocas razones para que intentaran llamar la atención de esa manera. Ninguna, salvo la idea de que querían ser atacados primero.
Un plan así sería admirable si la huida fuera una opción. Como no lo era, no era una buena decisión. Y él solo apretó los dientes de rabia. Patético. Inútil. Susurró la entidad demoníaca en el aire, pero su voz resonó como el estruendo de una tormenta. Link ajustó su postura y su agarre automáticamente, alerta ante cualquier ataque. Cualquiera era posible, especialmente con la bestia que poseía tal poder. ¿Te atreves no solo a burlarte de mi poder, sino que además me culpan por él? Ya no había rastro de malicia en su voz. Link solo escuchó una oscuridad fría y amenazante. No era lo que quería oír. No tan pronto, y no mientras aún tuviera la ventaja. Link. Link. Dijo Ilia girándose ligeramente al oír la voz, viendo a Jaune y Pirra corriendo hacia él. El chico gritaba mientras su compañera lo seguía. Solo notó que ella estaba más cansada que él y nada más. ¿Qué demonios está pasando? ¿Qué están haciendo? Link no tenía respuesta. No creía que la hubiera. Penny está gravemente herida y la señora Schneer parece como si estuviera a punto de desmayarse por el agotamiento del aura. Respiraba con dificultad, intentando recuperar el aliento. Ellas van a ser atacadas y no sabemos qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Link tampoco sabía la respuesta. Solo pudo mirarlas una vez antes de volver a fijar la vista en el aire. El aire, que no solo se había enfriado en el desierto hasta asemejarse al dominio congelado de Cabeza de Nieve, sino que también se había oscurecido por la malicia de la criatura. Escuchó cómo ambos escuderos contenían la respiración, y ambos vieron por primera vez cómo el cielo se oscurecía mientras el poder de la criatura seguía formándose, su fuerza ahora era tan evidente. Ganondorf Dragmire, el verdadero rey del mal, convirtió una tierra de luz en oscuridad eterna. Lo hizo por puro placer. Esta criatura hacía algo similar en su propio mundo, pero movido por un odio rencoroso al ser desafiado. Link encontró un pequeño consuelo al saber que su inteligencia se limitaba a burlas y amenazas. No era un rey, solo una sombra que pretendía serlo. Pero seguía siendo una sombra que los había desgastado hasta el límite, que había destrozado muchas de sus armas y que ahora flotaba en el aire como el golpe final del hacha de un verdugo. Eso no debía subestimarse. Os quemaré lentamente, dejando que el miedo y el tormento de vuestras muertes agonizantes me alimenten durante años. La amenaza de la criatura era mucho más condenatoria que los mezquinos insultos de Cardin o Penny. Link pudo ver que reconocían su error ahora, demasiado tarde. Por vuestras viles palabras y vuestra naturaleza burlona, os castigaré con el odio de 100.000 años. Os dejaré ahogando al burdoner con vuestras cenizas. Ni siquiera quedarán recuerdos de vosotros cuando haya terminado. El monstruo alzó las manos al aire, y Link creyó en su amenaza. Porque los relámpagos crepitaban alrededor de sus manos, descendiendo del cielo y girando a su alrededor. La corriente de poder, antes intimidante y malévola, se convirtió en un torrente. Como un río comparado con una cascada, como la escala de un lago al lado del océano infinito. No había comparación posible entre ambos, y Link dudaba que alguien que lo contemplara la encontrara. Cardin apretó su agarre sobre el golem. El golem se acurrucó contra su pecho. Winterschne levantó los brazos, aunque ya estaba a punto de caer de rodillas. Link dudaba aún más de que pudieran sobrevivir incluso a una sola explosión. Mierda. Mierda. Tad sonaba a su lado. Va a pasar algo. Tenemos que hacer algo. Dime qué necesitas y lo haré. Gritó Jaune. Había pocas ideas sobre qué podría ser. Puedo distraerlo o tirarle algo. Cualquier cosa. Fue una suerte entonces, y solo entonces, que los monstruos no los persiguieran. No cuando incluso ellos seguían mirando con furia y alabando al mejor en el aire, crepitando relámpagos alrededor de su cuerpo. Levantando la cosa igual que otros magos del desierto a los que se había enfrentado antes. Link tenía un plan, pero no podía esperar una explicación. Necesitaba actuar. Ahora. Todo comenzó cuando metió la mano detrás de sí, buscando rápidamente en su bolso el objeto que más necesitaba, aquel que sabía que había sido una tontería no haber usado antes. Un objeto que sería difícil de usar, pero beneficioso, precisamente ahora. Lo necesitaba, y a la vez no. Pero el plan lo requería, y por eso, lo sacaría. Link. ¿Qué estás haciendo? Tad le gritó, atrayendo la atención de los escuderos. Tienes un plan. Lo tienes. Su preocupación era evidente, pero Link estaba seguro de que se le pasaría una vez que se asegurara de que el plan se llevara a cabo. Dime que tienes algo, por favor. No tenía tiempo para eso.
Solo tenía tiempo para hacer lo necesario. Ella solo observaría ahora. El tiempo solo observaría su plan y lo bendeciría si fuera cierto. Todo empezó cuando le arrojaron otra herramienta al escudero que casi se parecía a él, pero que poseía una habilidad completamente opuesta. Off. El escudero fue empujado hacia atrás por la fuerza del golpe. ¿Qué es? Oye, Necesito eso. Y Link lo contrarrestó quitándole la espada. ¿Qué haces con eso? Voy a necesitar mi espada. No, no la necesitaría, no ahora. Pero alguien más sí. Ga. Es decir, su compañera. Yo ya tengo un arma. Sí, y Link lo vio. Era un arma excelente, lo sabía. Ella había hecho mucho con ella, y la había visto desempeñarse igual de bien en la arena a través de los ojos de Impa. Pero era demasiado corta, demasiado delgada y probablemente demasiado frágil para lo que ahora se necesitaba. Y la espada de Jaune era perfecta. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Por qué necesito esto? Ese sí. ¿En serio? ¿Y qué es esto? Vaya, ¿qué estás haciendo? Lo que estaba haciendo era obvio, y Link no tuvo tiempo de explicarlo. Todavía no estaba seguro de tener su aprobación. Incluso mientras sacaba su arco y flecha y disparaba una flecha al monstruo. Tuvo el resultado previsto. Cruzar. El proyectil impactó de lleno en la bestia, pero le causó muy poco daño. Lo suficientemente profundo como para sobresalir, pero nada más. Aún así, la bestia quedó reducida a cenizas con rapidez, lo suficiente como para recordarle a Link que el tiempo seguía siendo crucial y que lo estaba desperdiciando. Link. ¿Qué demonios? No le sorprendió el grito de rabia de su compañero. ¿En qué estás pensando? ¿De verdad quieres que nos quedemos con eso para nada? No sería para nada. Pero era obvio que el tiempo se había acabado y el plan tenía que seguir adelante. Todo quedó demasiado claro cuando los estruendosos estruendos empezaron a caer del cielo. Y el monstruo continuó hablando. Carga. Les gritó el demonio. ¿De verdad quieres asumir hasta su estupidez? ¿Incluso ahora? Incluso el falso monstruo de arriba gritó. Aun cuando su capa ondeaba sobre él, aun cuando el odio crecía rápidamente, no lo entendía, y Link estaba agradecido por ello. Moriría ante lo desconocido que pretendía ser. Para centrarse en lo que creía comprender. Los desconocidos tenían ventaja, porque a menudo eran ignorados. muy bien. La criatura rugió al aire, acompañada de un fuerte y espantoso aplauso desde el cielo. Link entrecerró los ojos mientras la fuerza de los cielos se abría, como si esto fuera la vida real y no una tierra horrible creada por la criatura. Ya no podía oír los gritos del monstruo. Tal vez se habían ido por el poder que poseía. No importaba. No cuando su avión estaba a punto de hacerse realidad. Solo te ofrezco esto como pago por tu sufrimiento eterno. Una muestra de la rabia y el tormento que consumirán a tus aliados. Y cayó el trueno. El trueno resonó y Link lo vio girar y ondular hacia él. Tan rápido como era, apenas tuvo un instante de la bendición del tiempo para presenciar la fuerza que se precipitaba hacia él. Se parecía tanto a Ganondorf Dragmire que casi consideró a la bestia como la verdadera encarnación una vez más. Por un momento, vio la maldad de su plan. Pero ese instante pasó, y se dio cuenta de que el tiempo lo había bendecido. Porque le había dado el tiempo para moverse. Apártate del camino y deja que el rayo se dirija hacia Jaune Ark. Shiriri, el escudero que sostiene el tesoro sagrado de los Gerudo, el escudo espejo. Link vio cómo se estrellaba contra el brillo opaco del escudo, golpeando con la fuerza de una torre que se derrumba y probablemente con un sonido similar. Ensordecido por el estruendo y la nube de arena que lo cegaban, Link solo contaba con la confianza del escudero y su entrenamiento para saber que no sería una destrucción total, solo eso y nada más. Poco que arriesgar y mucho que jugar, pero el tiempo lo había bendecido, y se notaba. Mostraba a Jaune Ark manteniendo una pose casi impecable con el escudo, una forma perfecta que permitía que la superficie lisa de cristal del arma apuntara hacia el cielo, señalando a la bestia y vibrando con el poder que les enviaba. El escudo espejo debía usarse, pero alguien más que él. La bestia no habría atacado una superficie tan reflectante, no después de que ya le hubieran desviado un ataque. Pero caería en la trampa, porque no era Ganondorf Dragmire. Y boom. Entonces, como el golpe que se había lanzado primero, el rayo brilló hacia afuera, dirigiéndose a toda velocidad hacia la bestia que lo había arrojado. Link sintió que su gorra casi salía volando de su cabeza, ya ensordecido por los gritos de horror que provenían de los escuderos y tal. Confiaba en que sus gritos significaran que estaban bien. Rara.
Así como el grito que escuchó ahora era una señal de dolor. El dolor era tan intenso y poderoso que Link quedó cegado una vez más, pero no por la arena que surcaba el aire, sino por una luz tan fuerte que por un instante sintió como si estuviera en el reino sagrado, y solo eso. Provenía del cielo, mucho más baja que cualquier solo luna, y de la misma fuente que el dolor aullante que rasgaba el aire como las llamas de Volvagia. El demonio ardía. El demonio estaba herido. El demonio era vulnerable. Era hora de zanjar la cuestión. Link se volvió hacia la chica, hacia Pirra Nikos, quien sostenía la espada de Jaune. La espada dorada, perfecta para lo que venía. La miró, ya sin la ceguera que lo había alejado de la luz. La agarró del hombro, por la hombrera dorada que también llevaba. Eso la hizo mirarlo, y ella se concentró en eso. Sus ojos verdes se volvieron azules. A diferencia de su compañero, ella era una caballera entrenada. Una escudera de nombre, pero Link podía ver en los ojos de Impa que era mucho más que eso. Y a pesar de su cansancio, también era la única entre ellos que no había sufrido ningún daño terrible, y que tenía la habilidad de saber qué hacer. Ella asintió, respondiendo a su silenciosa orden, y pasó corriendo junto a él y Jaune Ark. Él no la vio, al menos no con claridad, mientras ella desaparecía de su vista. Apenas podía oírla, mientras el crepitar de los relámpagos y los gritos de dolor seguían resonando en el oscuro cielo del desierto. Solo podía confiar en el plan que el tiempo había bendecido. Su espada mágica estaba demasiado dañada y desgastada como para ser útil incluso contra un monstruo debilitado. No podía garantizar su eficacia. Pero la espada de Jaune era afilada, dorada y parecía de excelente calidad. Link lo sabía por su singular duelo contra el chico y por haberlo observado antes. El escudero que la empuñaba necesitaba mucho entrenamiento, pero las armas eran de gran calidad. Pero Pirra estaba mejor entrenada y dominaba mejor su uso. Sabría fácilmente qué hacer. Así, se deslizan fácilmente, sujetados por el compañero del niño, dentro del monstruo. Link supo que era cierto cuando los lamentos cesaron y la luz aumentó. La luz creció hasta cegarlo aún más que antes, hasta brillar con tal intensidad que silenció el aire a su alrededor, transformando el desierto oscuro en una extensión luminosa infinita. Oyó un zumbido, pero supo que no era ni Tadl ni Tael. Vio las llanuras infinitas ante él, pero sabía que eran sagradas. Era simplemente una luz que rivalizaba con la del sol y que hacía que sus sentidos, cansados, se sintieran agotados y a punto de estallar. Pero lo soportó, porque no era una muerte rápida ni un final abrasador como el demonio le había prometido. El falso Ganondorf, que tan fácilmente había mostrado su verdadera naturaleza, cayó con demasiada facilidad en la trampa de los escuderos y expuso su debilidad vital ante todos ellos. Link soportó esa cortina de luz blanca infinita que seguía abrasándole los sentidos porque sabía que no era por culpa del monstruo. Era por algo más, pero no sabía qué. Simplemente otra incógnita que tenía que soportar. Tuvo que soportar y entonces la manta blanca desapareció, y Link se encontró mirando fijamente una pared de oscuridad. Algo le golpeó los pulmones y, por fin, pudo respirar. Un ataque de tos que le hizo atragantarse con nada. Sus músculos cansados se retorcían de un dolor que casi le hizo desear que desapareciera la pantalla blanca, adormecedora e interminable. Pero no lo hizo. En su lugar, arañaba un suelo áspero y duro, no suelto y rugoso. Solo se dio cuenta de que podía oír, podía ver, pero, en realidad, apenas veía nada de ambas cosas. Ah. ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo el mundo? Estudiantes. Hagan ruido. Confirmen su presencia por voz. Sigo aquí. Detecto a todos los demás cerca. Las voces que resonaban alrededor de Link eran la única confirmación de que no se había quedado ciego por un instante. Se concentró en respirar durante un breve instante, solo para recuperar la compostura y no perder de vista lo sucedido. Lo hizo, y también observó lo que lo rodeaba ahora en la oscuridad. Sintió la piedra áspera bajo su rodilla doblada, no la arena granulada que había sentido durante tanto tiempo. El viento silbaba a su alrededor, húmedo y fresco. Era completamente distinto a las ráfagas de aire gélido que venían del desierto árido. Claramente no había sol, y mucho menos una torre que se elevara hacia el cielo. Estaban encerrados. Era una habitación. Link sospechaba dónde estaban, pero no quería hacerse falsas ilusiones. Esquí. ¿Sigues bien? Oyó que Jaune le preguntaba al otro chico del grupo, el que no era el líder. Solo gime si no estás bien. Estoy bien. Estoy bien. Lo prometo, solo intento pasar desapercibido aquí. Ah, para evitar amenazas.
Link asintió con la cabeza, aunque nadie pudiera verlo. ¿Qué te pasa? ¿Estás preocupado o algo? ¿Qué pregunta más extraña? Solo una idea, en realidad. Creo que tú podrías ayudarnos, dijo Jaune de nuevo. Los demás a su alrededor, incluido él mismo, guardaron silencio mientras recuperaba el aliento. ¿Podrías darnos otra caja celestial? Esa sí que era una buena idea. Evidentemente, Skylark también estaba de acuerdo. En lugar de dar una señal verbal o de otro tipo, Link observó como una intensa luz surgía a cierta distancia a su lado. La siguió con la mirada y rápidamente encontró a Sky en el centro, con los brazos extendidos sobre él, sosteniendo la fuente de su poder. Aunque la luz era cegadora, sobre todo después de haber estado en la oscuridad un rato, aún pudo distinguir a algunos otros alrededor del chico mientras la caja por la que ahora era conocido se iluminaba. Cardin Winchester estaba a su lado, al igual que Penny Polendina. Uno mostraba las marcas de una larga y dura batalla, mientras que el otro parecía poco más que una figura maltrecha, con una pierna arrancada. A cierta distancia, Link apenas distinguió a Winter Schne y Jaune Ark, ambos apenas en pie, a gatas. El chico aún sostenía su escudo, que brillaba y evidenciaba la fuerza de la caja que Skylark estaba desplegando. Sin embargo, no vio a Pirra ni a Oblet, pero recordó sus voces de antes, cuando la pantalla blanca finalmente se desvaneció. La brillante luz de la caja se intensificó, y mientras lo hacía, Link continuó buscando en la habitación a su alrededor. Se alegró de ver a sus compañeras hadas todavía detrás de él, Tadl y Tael rebotando mientras la cámara en la que se encontraban seguía iluminándose. Y no muy lejos, detrás de ellas y de él, estaban Pirramicos y el Dr. Oblet, la menor de las dos sostenida por la mayor. Estaban todos, estaban allí. Y aquí, estaban en un lugar completamente distinto. No era un lugar que pudiera confundirse con un desierto, ni siquiera si hubieran caído milagrosamente en una gruta. Y encima de eso, acababan de matar a... ¿La pesadilla? Sky. Baja eso. Gritó Cardin como una orden. Ya no veo nada. Me estoy quedando ciego aquí bajo tierra. El chico se disculpó brevemente, pero la luz se atenuó. Fue un momento de tranquilidad. Link apretó con más fuerza su espada mientras seguía observando los pasillos a su alrededor, apoyándose en ella a pesar de su estado ruinoso. Muros oscuros que le producían una sensación claustrofóbica, estructuras húmedas y de un gris casi ceniciento que se alzaban muy por encima de él, lejos de él. Rodeado como estaba, y aunque no podía considerarse pequeño, sabía que no estaba en la superficie. Sabía que aquello no era parte de la torre en el desierto. Sabía que él y los demás habían vuelto al punto de partida. ¿Es esto él? Tael comenzó a hablar, pero su hermana terminó la frase por él. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la mina otra vez. El hada dorada resonó y zumbó en el aire, con un tono alegre que contrastaba con la constante lucha que se había prolongado durante las últimas horas. Le costaba creer que hubiera pasado tanto tiempo, pero Link no podía ignorar su reloj interno ni su agotamiento. En cambio, apoyándose en una rodilla y sintiendo la dura superficie de piedra bajo él, comprobó 2 veces la veracidad de las palabras de Tadl y su alegre tintineo. Aunque ella era una de las pocas fuentes de luz en la sala, reflejándose en la ahora más tenue iluminación de la caja celestial, Link se aseguró de que no se tratara de otra ilusión. Pero no veía ninguna prueba evidente de ello. Ni destellos, ni objetos flotantes, ni malentendidos, nada excepto el trozo de cúpula en el que habían caído antes y en el que habían vuelto. Fuera, a través de la victoria. Eso fue todo. Eso rompió la ilusión. Nos vamos de aquí. Santo cielo, ¿hablas en serio? Era Cardin Winchester. Link reconoció su voz y la oleada de orgullo que la siguió. Ambas emociones, incluido el alivio, eran bien merecidas. Creo que habla en serio. Lo logramos. Lo logramos. Su grito resonó por el pasillo de la caverna, y no estaba solo. También escuchó los gritos de los otros niños, que ahogaban los suspiros y jadeos de alivio de los demás. La celebración que surgió al liberar la tensión, la victoria tras una dura batalla, era natural para desahogarse. Y Link sonrió mientras movía la cabeza. Por primera vez en horas, sus músculos se relajaban tras la constante tensión. Ahora se sentían como gelatina chuchú, listos para ser lanzados. Sería fácil admitir que uno de ellos probablemente podría acabar con él en ese momento, pero no había temor de que eso sucediera. El antiguo monstruo conocido como la pesadilla, el gran ser que imitó a uno de sus peores enemigos y casi mató a sus camaradas, repitiendo las acciones del pasado, fue sellado. Se había ido, sellado. ¿Sí? ¿Sí?
Nosotros, maldita sea. Penny, has perdido la pierna. El susto de Jaune era comprensible y, normalmente, necesario. Pero esto no era normal, como le recordó Link. Además, lo sacó de sus pensamientos. No temas, amigo Jaune. Estoy bien. Respondió el golem, sonriendo como solía hacer a muchos de su especie. Alegre y bondadoso, aunque incapaz de sentir dolor. Simplemente, necesito una prótesis nueva. Ah, su razón para estar hecha de metal. Aunque solo había oído el término brevemente de Glinda, tenía sentido. ¿En serio? ¿Todo eso era solo una prótesis? No parecía convencido. Vaya, qué increíble. Y encima, qué mala suerte que justo cuando te la arrancan te rompan eso. Quizás intentaba animarlo, pero no lo consiguió del todo. Aunque Link seguía sin prestar atención a la conversación, al menos no del todo. Sí, qué suerte, añadió Winter. Sostenía al niño mientras lo guiaba hacia adelante. Ella misma gozaba de mejor salud que los demás, sin duda gracias a la gelatina dorada Chu que le habían regalado. Sin embargo, la sonrisa que se dibujaba en su rostro, dirigida a él, mostraba su agradecimiento silencioso. Aunque después de todo lo que hemos pasado, aceptaré cualquier suerte que nos depare el destino. ¿No estás de acuerdo? Oh, no me quejo, corrigió Jaune rápidamente. Link se rió entre dientes ante su rapidez. Solo que, es la primera vez en lo que parecen días que no hablo sin miedo a que me coman. Quizás no sea el miedo más lógico, pero tal vez por eso los Beowulfs lo preferían. Lo hacían para comerse a sus presas. Y, oh, Dust, lo logramos. De verdad que lo logramos. Su risa volvió a brotar, casi confundiéndose con un jadeo constante. Los demás a su alrededor no discreparon, incluso Cardin y Ski le dieron palmadas en la espalda. Winter se separó de él en ese momento y caminó lentamente hacia él mientras los demás se reagrupaban. Link no se acercó, sino que la esperó. No había razón para malgastar energía y griega. Estaba cansado. Incluso con Tadlitael resonando a su alrededor, estaba agotado. Fue una excelente estrategia la que tuviste al final, Link, dijo Winter en voz baja cuando estuvo lo suficientemente cerca de él. Él la miró, y Tadlitael también resonaron en señal de reconocimiento. Penny desarrolló el plan con solo unas pocas piezas a su disposición, pero me alegra ver que no te falta la capacidad de modificar lo necesario para que algo funcione. Más aún, tuvimos la suerte de que tuvieras un escudo así a tu disposición. Sí, eso. Link miró más allá de Winter hacia Jaune, quien hizo lo mismo. El chico estaba rodeado por los demás escuderos, incluso mientras sostenía el escudo espejo de Link en la mano. No era un arma que solía usar, dada su fragilidad ante los ataques físicos, la forma más común de agresión, pero tenía sus usos, y Jaune no era tonto, pues sabía usarlo rápidamente. Eso era una suerte. También fue beneficioso que Jaune reconociera lo que era necesario. Reflejar el ataque después de que lo provocaras para mí. Winter respiró hondo, y Link no supo si era por cansancio o por agradecimiento. Había tantos riesgos involucrados, pero es una suerte que todo saliera bien al final. Y así fue. Tú tampoco lo hiciste nada mal, le dijo Tadla a Winter, ofreciéndole un anillo. Link observó al caballero de alabastro mirar a la hada, confundido. En serio, no es un truco fácil, y lo hiciste 3 veces. Bien hecho. Sí, eso fue genial, dijo Tael, uniéndose a su hermana. No hay muchas historias sobre Pesadilla, pero, ahora hay una sobre ti venciéndola, volviéndola contra sí misma. Eso es realmente genial. Los anillos de Tael eran más suaves que los de su hermana, pero Link les sonrió a ambos. Gracias a ambos, respondió Winter con cierta vacilación. Aún así, bastó para que Link le sonriera. Su corazón se tranquilizó poco a poco. Ambos también tuvieron mucho que compartir y nos ayudaron mucho, y les agradezco sus aportaciones. Sin ustedes, no creo que estaríamos aquí. Ocurrieron muchas cosas que superaron cualquier plan rápido que Link hubiera previsto, y todo fue agradecido. No solo la pesadilla había sido derrotada, sino que el alivio parecía tener un efecto aún mayor. Winter hablaba con un tono informal, algo que aún no había hecho. O, mejor dicho, algo que aún no había hecho con Tadlitael. Jaune reía junto a Cardin, algo que, sinceramente, no esperaba. Penny no dejaba entrever su verdadera naturaleza, quizás indicando que aún permanecía oculta, pero aún así se mostraba más abierta que antes. La tranquilidad que siguió a la victoria les infundió una sensación de calma, y esa calma les abrió el corazón. Link suspiró, satisfecho de haberlo presenciado finalmente.
Ahora, aparte de tu escudo, ¿cómo está la espada de Jaune? Ah, eso sacó a Link de sus pensamientos. Casi lo había olvidado. Casi, pero no del todo. Volvió la cabeza hacia el Dr. Oblek y Pirra, ambos cerca de una espada dorada en el suelo. Pirra fue quien ayudó a dar el golpe final, y Oblek corrió a salvarla. Ninguno parecía herido, pero Link no tardó en darse cuenta de lo que tenían delante. Y. No podía esperar a que sucediera algo más. Cuidado, Link. Tad lo animó suavemente mientras se ponía de pie, captando de nuevo la atención de Winter. Probablemente también la de los escuderos, si pensaba con sinceridad. No hay necesidad de forzarte. La mayor amenaza ya está resuelta. Ese era el problema, reflexionó Link con una mirada. La amenaza estaba resuelta, pero ahora tenía que asegurarse. Se apartó de Winter, sus botas resonando suavemente al caminar sobre el suelo de piedra, la caja celestial de esquí iluminando sus pasos. Una habilidad realmente útil. Apenas unos pasos más adelante, oyó el clic de las botas de Winter siguiéndolo. Un segundo después, el grupo de escuderos se unió a ellos. Era difícil no verlos en el silencio sepulcral de la cámara. Quizás por eso aún no se sentía del todo a gusto. Reinaba un silencio demasiado profundo. A pesar de todo, Link siguió adelante, observando cómo Pirra giraba la cabeza para mirarlo. Su larga melena roja, normalmente enmarañada y arruinada por la arena del desierto y el sudor, seguía jadeando. Su armadura dorada presentaba grietas y su piel estaba cubierta de moretones. Había soportado mucho durante la batalla, de eso no cabía duda. Tampoco había muchas razones para preguntarse por qué se apoyaba en el Dr. Oblek, el caballero mayor que la sostenía. Pirra. Exclamó Jaune al pasar corriendo junto a Link. Se sorprendió momentáneamente al ver que el chico, con su escudo en mano, aún conservaba tanta resistencia. Lo guardó, ya que casi tropezó al encontrarse frente a su compañera. Pirra, gracias a Dust que estás bien. ¿Estás bien, verdad? Preguntó solo después de dar por sentado que ella estaba bien. Estoy bien, Jaune. De verdad, respondió la chica. Link la observó con atención, como había hecho con muchos otros luchadores en el campo de batalla. No había nada externo preocupante en ella, salvo las claras señales de que había librado una larga batalla, o al menos una dura. Dado el lugar donde se encontraban y los monstruos a los que se había enfrentado, probablemente ambas cosas. Solo estoy un poco cansada. Link le creyó. Los dos anillos que vio a sus espaldas indicaban que Tad y Tael también lo creían. Menos mal. Me tenías preocupado. Link observó, con un toque de humor, cómo Pirra parpadeaba ante las palabras de su compañero. ¿Capturar a Croce Amors así y correr hacia ese monstruo? Yo solo, ¡ay, Dios mío! Creí que estabas en problemas. Otra muestra de preocupación natural. Al menos, Jaune Ark mostraba indicios de su humanidad. Para muchos otros caballeros, eso era difícil de conservar. Estoy bien, Jaune, de verdad, respondió Pirra. Y yo, estaba preocupada cuando recibiste ese ataque de los Grimm. La forma que adoptaste fue excelente. ¿Forma? Eso no era lo primero que Link pensaba como un halago después de una batalla a vida o muerte. Oye, no me preocupaba eso. Por un momento, Link creyó que Jaune decía la verdad. Porque, a pesar del cansancio, seguía sonriendo. Sonriendo mientras miraba a su compañero. Me enseñaste las mejores maneras de defenderme, así que sabía que si hacía lo que me decías, estaría bien. Así que, gracias de nuevo, Pirra. Siempre me apoyas. Y se rió de sus propias palabras. Quizás era lo mejor. De lo contrario, habría podido ver el intenso rubor que cubría el rostro de Pirra. Aunque seguía derrotado y cansado, dispuesto a arriesgarse a usar una poción roja o verde solo para recuperarse, Link consideró que la situación era lo suficientemente agradable como para dejarla continuar. ¿No es adorable? Susurró Tadle en su oído. Tan bajo que nadie más lo miró. Casi te hace olvidar que estuvimos a punto de morir hace solo unos minutos. Link asintió, mientras su compañera Ada dejaba caer polvo a su alrededor con sus movimientos. Tenía razón, pero eran niños. Aunque fueran escuderos, seguían siendo niños. Y los niños disfrutaban de momentos de paz como este. Pero los momentos de paz estaban destinados a durar para siempre, y él, como responsable de ellos, tenía que vigilar a la bestia que casi los había matado a todos. La bestia que había sido abatida por la espada de Jaune Ark, Croce Amors. Una espada dorada que Pirra había empuñado, todo para apuñalar al monstruo. Link apartó la mirada de los dos niños, y también de las miradas que los observaban, para buscar la hoja.
Como era de esperar, no estaba lejos. Ya había ojos que la seguían. El doctor Oblek incluso se giró hacia él al acercarse, y el hombre de pelo verde asintió levemente mientras se colocaba a su lado. La miró solo un instante antes de volver a bajar la vista, y Link también bajó la mirada para observar el suelo. Y allí estaba, la espada que había matado a la pesadilla. O, para ser más exactos, lo que quedaba de ella. ¿Es eso, lo que creo que es? Preguntó Tad a su lado, alternando la mirada entre el doctor Oblek y él mismo. Esa es la espada del chico, ¿verdad? Sí, lo es, asintió Tael rápidamente. Pero creo que hizo lo mismo que la última espada. Link recordó exactamente cuál era la última espada. La hoja clavada en la base de la cúpula donde se encontraban, envuelta en una cantidad casi incontable de cadenas y tiras de papel. Tantas que le daban vueltas la cabeza. Esa hoja que se había derretido poco después de que aparecieran. Una hoja grande, imponente y negra como la noche. Esta espada, la antigua espada dorada de Jaune Ark, parecía estar asumiendo ese papel. Link contempló la espada dorada. Una reliquia de Jaune Ark y, presumiblemente, un arma de gran importancia para él. Tenía una gran resistencia, pues se dio cuenta de que tanto la espada como el escudo habían soportado muchos golpes durante sus entrenamientos y combates, pero ahora era algo completamente distinto. Al contemplarla fijamente, junto a los demás caballeros, vieron la masa de oscuridad que acechaba en la hoja, persiguiéndola como un fantasma. Observó con la mirada fija cómo el brillo dorado, que reflejaba el cielo de Skylark, se atenuaba cada vez más, hasta parecer que engullía la luz misma. Luego, esa mancha desaparecía, dejando ver de nuevo el brillo dorado. Era como agua que fluye sobre metal, incapaz de separarse de él, por ahora, porque, por ahora, era obvio que la criatura en su interior intentaba escapar. Más allá de los límites habituales de la vida y la muerte, alimentándose del miedo y la ira, y ahora retorcida y confinada por el alivio colectivo de los presentes. Sin nada de qué alimentarse, atrapada en una prisión metálica diseñada para la muerte. Aunque la hoja, plana en el suelo, no emitía ningún sonido, Link casi podía imaginar al monstruo en su interior, arañando la superficie. «¡Qué criatura tan monstruosa, encerrada en una prisión tan inapropiada!», comentó Winter a su lado. Link no se giró al verla acercarse, aunque sus compañeras hadas resonaron al oírla. Quizás sea apropiado, solo si va más allá de los métodos convencionales de asesinato. Una tontería intentarlo, una temeridad, algo sin importancia y sin beneficio, dijo finalmente el doctor Oblek. Hay demasiados riesgos, muchísimos. La imprevisibilidad es igual de alta, incalculable. La masa y la forma volumétrica generan miedos innatos en los individuos cercanos, impulsados por recuerdos o inducidos por el aura, que perduran debido a la vasta vida de acumulación de miedo y odio de la fauna silvestre. No, cualquier cosa que implique riesgo para el espécimen, es inaceptable. Link lo vio ahora, vio la mano que tenía bajo la barbilla, los ojos duros fijos en la hoja, y apuntando hacia ella como imaginaba que lo haría si fuera otro monstruo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el caballero estaba pensando de forma similar a él, o en el sentido de que estaba pensando en qué hacer. Porque la situación actual no era suficiente. No se podía confiar en una espada, por muy vieja o bien cuidada que estuviera, para semejante monstruosidad. ¿Qué deberíamos hacer con él?, preguntó Winter primero. ¿Podemos hacer algo? ¿Volver a sellarlo como estaba antes? Se refería a la gran espada que habían visto antes. Link lo entendió, aunque podía oír a Jaune a punto de discutir. Dudoso, irrazonable, o al menos improbable, replicó el doctor Oblek. Anteriormente asociado con marcas y contadores no documentados y desconocidos. Imposible de reproducir. Es necesario conservarlo en otro lugar, aunque se requiere un sello. Link asintió también. Sí, muy lejos, donde nadie lo vuelva a ver jamás, añadió Tal. Hay muchas cosas así en Hyrule, demasiado poderosas para usarlas o demasiado importantes para que otros las vean. Esto, sin duda, entra en esa categoría. Link no tuvo ninguna objeción. Pero, ¿y mi espada? Link oyó a Jaune añadir tímidamente a sus espaldas. Esa es la espada de mi padre. Y ahora la espada de tu padre alberga un monstruo malvado. Le espetó Tal. Link agachó la cabeza ante la naturaleza explosiva de su hada. Prefería eso a más violencia. Ahora no. ¿Quieres devolvérsela? Adelante. No creo que le haga mucha gracia, sobre todo si vuelve a descontrolarse. El grito del chico era comprensible, aunque un poco agudo. Eso fue cruel, hermana.
Solo quiere devolverle eso a su familia, se quejó Tael junto a ellos. Esa cosa no va a volver con el chico Ark más rápido de lo que va a volver a ver la luz del día. Exclamó Tal. De reojo, vio a Winter asentir. Y no me digas que quieres arriesgarte a que esa cosa se desate en otra matanza, o lo que básicamente podría ser una. No, no lo creo, pero, era una espada bonita. Link sonrió, riendo entre dientes. Era una espada bonita y había cumplido un propósito maravilloso. Uno para el que, recordó, estaba destinada su propia espada, uno que aún no había comprendido del todo. Tad tiene razón, comentó Winter. Aunque me disculpo por el uso del armamento de tu familia, Jaune, era necesario para derrotar a un Grimm de alto poder y clasificación. El ejército de Atlas te compensará, si no, Beacon, seguro. ¿Me equivoco, doctor? Eso iba dirigido al miembro más obvio del grupo. ¡No! Tienes toda la razón, absoluta y absolutamente. También parecía complacido. Link estaba seguro de que era alivio, más que nada. El alivio de una batalla ganada, era una sensación placentera. Si no podemos hacerlo por la vía legal, te obsequiaré personalmente con un artículo compensatorio de valor equivalente o intercambiable por tu armamento ancestral. Puede incluir una gran cantidad de lien o herramientas de uso común a tu elección. Aquello sonaba como un buen trato, aunque unilateral para la parte obvia. Oye, ¿eso significa que yo también recibo algo?, gritó Cardin. Link no se giró para verlo, solo escuchó que el chico se había levantado de nuevo, y con un aire de orgullo. Mi maza quedó hecha pedazos por ese monstruo, así que eso significa que yo también recibo algo, ¿no? Igual que Penny por perder sus espadas, y una pierna. Link estaba seguro de que al golem le restaurarían la pierna. Si no, le pediría a Darmani que le hiciera una nueva. Por supuesto. Por supuesto. Feliz reparto de bienes y ganancias. El Dr. Oblek casi empezó a cantar. Link estaba seguro de que pronto se desmayaría. Todos los presentes en la derrota de la entidad demoníaca llamada Pesadilla recibirán una compensación adecuada por la pérdida de salud y herramientas, siempre y cuando se lleve la debida documentación del evento. Todos los eventos, incluyendo todas las experiencias mentales y físicas. Un gemido salió de los escuderos, y Link los dejó hacerlo. Link lo dejó quejarse, los dejó corretear entre ellos. No importaba. Porque aunque se quejaran, la mayor preocupación seguía latente bajo sus pies. Aún flotando en la oscuridad de la hoja dorada. Él no podía ver los ojos rojos del terror que lo miraban fijamente, pero estaban ahí, y Link sabía que no tardaría en intentar escapar de nuevo. Una espada era una buena prisión, pero una vez blandida, se desataría. No se debía arriesgarse a que el monstruo volviera a ser liberado, especialmente cuando el filo de una espada era tan fácil de desgastar o dañar. Necesitaba protección, de lo contrario no podía considerarse un sello. «Oye, Link». Se giró hacia la voz de Ark, que estaba de pie mientras sus compañeros y amigos hablaban con el Dr. Oblek. Tú quieres esto, ¿verdad? Tenía algo en la mano, algo fácilmente reconocible. Link extendió la mano y agarró la vaina de la espada de su familia, sonriendo mientras Tad y Tael giraban alrededor del metal de alabastro. La mezcla de luz y oscuridad, los dos colores que se oponían tan fácilmente a la naturaleza de las hadas, pero que predecían con tanta astucia el objeto que se guardaría en el metal. Su aspecto era casi profético. Pero Link ignoró esas cosas. Ya no le importaban. Cuando Jaune desenvainó la espada, se giró hacia ella, ignorando el leve murmullo que provenía de detrás. Anticipaban el peligro, y se alegraba de que así fuera. Serían unos necios si no lo hicieran. No cuando él también lo hacía. Incluso mientras se arrodillaba junto a la hoja dorada, observando la oscuridad casi miasmática que se arremolinaba en su interior. Su mano vaciló un instante sobre la empuñadura, sin querer tocar algo tan vil. No otra vez. Pero no hacerlo de nuevo implicaría el riesgo de que otros volvieran a encontrarla. La inacción también era una acción, y no podía permitir que los hechos conocidos de su pasado decidieran los inciertos de su futuro. Con cuidado, sus manos rodearon la empuñadura de la hoja, y no pasó nada. Nada más que la sensación del peso en su mano. Al alzar la hoja, no la sintió desequilibrada ni extraña. Reconoció que era una hoja bien forjada, similar a su escudo antes de que la bestia lo rompiera. La misma bestia y monstruo que ahora estaba sellado en la espada de la familia del chico. Irónico, aunque al menos apropiado. Pero Link no se detuvo a pensar en ello. En cambio, giró la hoja con la muñeca, apuntando la punta del metal de doble filo hacia el hueco de la vaina.
Esta silbó, o tal vez silbó, al descender, penetrando hasta que ya no se veían ni el oro ni la oscuridad corrompida. Solo la vaina de alabastro y la empuñadura de la hoja sellada. Como correspondía a cualquier arma, por fin en casa. En casa, donde probablemente estaba Navi, y él no podía seguirla. Había venido a buscarla, y aún no la encontraba. En cambio, encontró algo más allá de sus pesadillas, y luego algo peor. Y ahora había vencido a otro mal, con la ayuda de quienes lo apoyaban, quienes intentaban ayudarlo a encontrar a su amiga, a sus amigos. Link alzó la vista y vio las miradas del grupo clavadas en él. Sus expresiones de alivio eran palpables y, además, merecidas. Por fin, un respiro para recuperar el aliento, y ahora solo quedaba dar una última orden. Una con la que estaba seguro de que no discutirían. Así que, con el último aliento que le quedaba, Link lo pronunció. Vámonos a casa. No hubo discusión.